Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Los que vivimos en Bogotá y los que en Colombia conocemos el sistema de transporte público masivo llamado Transmilenio, pues vivimos todos los días debates, discusiones, alteraciones del orden público, pero también la, digamos, tragedia que son los nuevos proyectos de Transmilenio, la modificación de estos proyectos, y actualmente hay un debate profundísimo alrededor de uno de los grandes proyectos de Transmilenio que tiene que ver con el paso de Transmilenio por la carrera séptima. Para hablar de este proyecto y de la perspectiva en general de Transmilenio, vamos a hablar con dos expertos en el tema. Uno de ellos es el profesor José Stalin Rojas, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Rojas, muchas gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí, profesor Carlos, en Punto Crítico. Nos acompaña también Carlos Carrillo, quien es diseñador de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y quien está involucrado en todos los temas de movilidad y transporte en Bogotá. Carlos Carrillo, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted, Carlos, y para José Stalin. Gracias. Bueno, José Stalin, arranquemos con una pregunta en general. ¿Por qué sigue siendo importante el sistema Transmilenio hoy en día? Digamos, lo importante es el sistema de transporte. El sistema de transporte pues tiene varios componentes, el componente zonal, el componente troncal, pero también tiene importancia en las ciclorrutas, el metrocable, etc. Lo importante es el sistema, pero también en la definición básica de movilidad es la forma como se mueven las personas en la ciudad, con qué intereses, si les cuesta o no, si están seguras o no, y si esa forma de transportarse causa impactos medioambientales o no como tal. Entonces, es importante, para resumir la respuesta, porque tiene un impacto en la calidad de vida. Carlos, algunos han dicho que a veces hay debates exagerados alrededor de Transmilenio, porque si nos acordásemos de la Bogotá de hace 30 años con las busetas, las personas colgadas en las puertas, veríamos que Transmilenio es un gran avance a futuro, pero nos quedamos en el gran avance a futuro sin llegar al futuro. Bueno, yo creo que los debates son enormes porque la dimensión del sistema también es enorme y ahí es donde viene el almendrón del asunto. Transmilenio fue una decisión equivocada. Transmilenio es un sistema en el que se invirtieron una cantidad de recursos gigantescas en el momento en el que la ciudad podía haber comenzado la construcción de su red de metros. Enrique Peñalosa en 1998 tomó una decisión política pasando por encima de la lógica técnica y fue gastarse el dinero de una línea de metro en una línea de buses. Entonces, básicamente, pues usted siempre va a ver una mejora cuando se inicia un sistema nuevo, pero este sistema nuevo nació muerto, porque lo que debería haber sido un sistema con una capacidad de alrededor de 60.000 o 70.000 pasajeros por hora por sentido, pues se reemplazó por un sistema con una capacidad de 30.000. Y echaron un cuentazo aquí unos interesados en el negocio en decir que eso era lo mismo pero más barato. Y hoy, 18 años, 19 años después del comienzo de operaciones de Transmilenio, nos damos cuenta de que lo que pasó en 1998 fue un error, y fue un error que fue producto de la debilidad de las instituciones colombianas. Ni la prensa, ni la academia, ni el Consejo, ni los demás sectores políticos fueron capaces de detener a Peñalosa en lo que dio largada a un negocio espectacular para él y para sus amigos, pero que ha repercutido en una mala calidad de vida para los bogotanos desde hace ya 2 décadas. ¿Estamos en una situación tan crítica, José Stalin, desde tu perspectiva? Sí, digamos que el sistema, a partir de que nos casamos con un modelo, ese modelo pues ya llegó a su máxima capacidad. Y cuando digo modelo, tengo una posición personal en el sentido de que es mixto, público-privado. El propio sistema tiene que generar las ganancias para sostenerse, o sea, cubrir sus costos operacionales, pero también tiene que ser un esfuerzo adicional para garantizarle las ganancias a unos operadores privados. Entonces, sobre su pregunta de que si estamos en crisis, sí, uno tanto por la concepción del modelo público-privado como también por la capacidad, la cantidad de gente que transporta ya no da más. Es decir, ya llegamos a las limitaciones como tal y digamos que el paradigma con el cual se concibió el modelo ya llegó a agotarse como tal. Y desafortunadamente esas revitalizaciones que dan hacen de que se expanda también la crisis del modelo. En esa, digamos, contexto, sorprende que en esta segunda alcaldía de Peñalosa
se haya, digamos, tratado de revitalizar y se ha revitalizado el sistema de Transmilenio poniendo una nueva flota de buses, poniendo nuevas condiciones. No se ha avanzado en el metro hasta el día de hoy que estamos grabando este programa. No hay una decisión, digamos, concreta sobre el metro, hay mucha discusión, pero en las alcaldías anteriores tampoco. ¿Es un problema solo de unos alcaldes o es un problema de la ciudad en general? A ver, lo primero es que la discusión del metro a mí me parece que es una discusión un poco incluso caricaturesca. Que Bogotá haya llegado a convertirse en la mayor capital del hemisferio occidental sin metro, pues da cuenta de lo que son en general nuestras instituciones y de la pequeñez de nuestra clase política. Esto es un proyecto que, si se hubiera hecho al tiempo con las demás ciudades grandes latinoamericanas, debió haberse hecho hace 40 años, que ya era tarde. Estamos hablando de una ciudad que no tiene una infraestructura básica, es, en mi opinión, como si no tuviera acueducto. Y a eso hemos llegado por los intereses personales de unos ciertos miembros de la clase política. Aquí siempre se ha privilegiado el negocio por encima de las necesidades de la sociedad. Por eso llegamos al punto en el que llegamos. A mí me parece que no es acertado decir que las otras administraciones no hicieron, porque más allá de, por supuesto, de los escándalos de corrupción que hubo en la administración de Samuel Moreno y de los muchos fracasos en términos políticos de la administración de Petro, el tema del metro sí avanzó en esas dos administraciones. Tanto en la administración de Samuel Moreno como en la administración de Gustavo Petro se hicieron unos estudios de metro muy serios que habían llegado a poner el proyecto en un punto en el que ya parecía inminente su licitación. ¿Qué pasa? Se atraviesan los factores políticos y Juan Manuel Santos en 2015, con un claro afán de interferir en las elecciones a la alcaldía de hace 4 años, detiene ese proceso de licitación y tuvimos la mala suerte de elegir como alcalde pues al mayor vendedor de buses del mundo, que es Enrique Peñalosa. Entonces, al asumir la alcaldía, detiene el proyecto y vuelve a empezar con un único propósito, y es no hacer metro y desviar nuevamente los recursos hacia el sistema Transmilenio, que es del cual él se beneficia económica y moralmente. Si uno tiene la oportunidad de ir a Ciudad de Panamá, uno se monta al metro de Ciudad de Panamá, construido en máximo 2 años. Es un metro moderno, mueve muchísima gente. Están terminando de construir la segunda línea en menos de 1 año. Lo hizo una empresa brasileña. ¿Nosotros somos tan singulares que esto es imposible de ejecutar? Ecuador también. Hay que ver, digamos que obviamente son economías dolarizadas, donde el costo de construcción en términos de dólares pues es un poco más, relativamente más baratos en términos económicos. Pero también hay una especie como de, digamos, afinidad entre los financiadores, o sea, en la parte municipal, Panamá como capital, y en la parte de país como tal. Es decir, aquí el metro se necesita colocar dinero de varias instancias, y esas instancias tienen que estar totalmente alineadas y afinadas, cosa que no ocurrió, como lo comentaba Carlos, en Bogotá. O sea, cuando ya se tenían los estudios, cuando ya estaba todo bien, pues no había una especie como de alineación, una especie como de feeling con el gobierno nacional y por supuesto... Una especie como de seriedad. Sí, de feeling, más que todo. Obviamente el feeling uno lo puede disfrazar de varias formas y obviamente puede colocar todos los obstáculos o puede colocar toda la voluntad para que salga. Ese manto de afinidad política ha hecho que se pierda la dinámica, lo explicaba Carlos muy bien. Entonces, si no hay voluntad del gobierno nacional, a pesar de que se tengan los estudios, pues por supuesto genera una especie de dudas en la banca multilateral. Esa forma de triángulo perfecto se tiene que dar para apalancar la financiación, cosa que sí ocurrió en Panamá y en Ecuador. Carlos, dado más allá, digamos, de este contexto que era necesario, llegamos a un debate, y es el debate de Transmilenio por la séptima. Que se iba a construir, que se iba a hacer, de hecho se expropiaron unos predios, de hecho se compraron muchos predios, de hecho se hizo un diseño y al final se para la ejecución de Transmilenio por la séptima porque la Procuraduría se para y detiene, la Procuraduría General de la Nación detiene la obra de Transmilenio por la séptima. ¿Qué hay detrás de esto? Pues a ver, detrás de esto hay varias cosas. Lo primero, pues no solamente está el pronunciamiento de la Procuraduría, el pronunciamiento de la Procuraduría tiene que ver con la falta de armonización del plan parcial El Pedregal en la 100 con séptima, pero hay también unas medidas cautelares decretadas por un juez
sobre el edificio Altos de la Cabrera, que está ahí en la 85 con Circunvalar, que va a ser afectado por esta obra, y también hay unas nuevas medidas cautelares sobre la afectación patrimonial del Parque Nacional. Entonces, lo que ha habido en la carrera séptima ha sido un gobernante sumamente autoritario, que ha querido pasar por encima de la sociedad en general y que se ha atrevido también a tocar unos callos de unas personas poderosas, y quizás esto es lo que ha permitido que ese proyecto se detenga. No es lo mismo tratar de hacer Transmilenio por, no sé, al sur de la ciudad, a la extensión a Yomasa, que hacerlo por el corredor donde viven las personas más poderosas del país. Ahí claramente ha habido una presión política más fuerte por los sectores que afecta, pero lo que han decretado estos pronunciamientos de las autoridades ha sido que el proyecto se hizo de una manera irregular. Por ejemplo, en el caso de la medida cautelar del juez, pues, ¿qué pasa? En junio del año pasado se filtró en los medios un memorando interno del IDU. Eso es una filtración que se da porque alguien, si no recuerdo mal, la concejal María Fernanda Rojas fue quien publicó ese memorando, pero es un memorando interno del IDU donde se declara que la licitación es inviable. ¿Y por qué es inviable? Porque no están los estudios completos. Si ese documento no se hubiera filtrado, la administración habría seguido como hace en muchos otros escenarios, haciendo lo que se le antoja y pasando por encima de los conceptos técnicos de sus propias instituciones. Pero esto se convirtió en un asunto mediático y tuvieron que salir a rectificar. Hoy es la hora en que esos estudios aún no están. Entonces, la medida cautelar no detiene el proyecto en sí, pero sí pide que hasta que esos estudios no estén completos, la licitación no avance. Eso quiere decir que ya en esta administración muy probablemente no se va a adjudicar, porque lo que ellos hicieron fue poner esos estudios que no fueron capaces de hacer durante el periodo que debían hacerse dentro de la licitación, y pues eso es claramente ilegal, riesgoso y todo lo demás. Pero también detrás de esto hay una lucha ciudadana que a mí me parece muy valiosa resaltar, porque de eso se trata la democracia. Los vecinos de la séptima se organizaron alrededor de unos comités y dieron esa lucha política y ciudadana que es completamente legítima cuando un gobernante no socializa de manera adecuada los proyectos. Bien, esta es una gran explicación, pero ¿es necesario o no es necesario el Transmilenio por la séptima? Digamos que hay que reformular la pregunta. Transmilenio 1 es una pregunta que hay que reformularla en el siguiente sentido. Se necesita una solución de movilidad. Una solución de movilidad puede pasar por Transmilenio, por el tram, etc. La idea es que esa solución tenga 4 dimensiones: que sea económica para la ciudad, que sea rápido, por supuesto, que sea segura y que sea medioambientalmente sostenible. Esas 4 condiciones se tienen que reunir para una solución. Cuando uno mira la encuesta de movilidad y la encuesta y la cruza con la encuesta de calidad de vida del DANE, encuentra unas cosas muy interesantes. En localidades de Usaquén y nororiental de Bogotá, en las localidades de Ciudad Bolívar, todo suroriental de Bogotá, cuando uno mira en qué forma se transportan estas personas y si les cuesta y de qué estrato son, encuentra que es gente pobre que gastan mucho dinero en transportarse a la ciudad. Ya el Metrocable es una propuesta de movilidad, pero hay un gran resto del nororiental y suroriental de Bogotá, un gran resto de gente que tiene que utilizar una solución de movilidad, y esa tiene que pasar por la séptima como tal. La gente en Codito, Barranca, San Cristóbal, Cedro Golf, La Sonora, nororiental de Bogotá, se demora alrededor de 1 hora y media, 2 horas en ir a su lugar de destino, y si van hasta el centro, alrededor de 2 horas. Entonces, tiene que haber una solución de movilidad donde Transmilenio puede ser una opción. ¿Estamos quedando en el peor de los mundos? Yo celebro que no se construya ese proyecto y espero que el próximo alcalde tampoco lo construya. En este momento, pues, nos acercamos a una coyuntura electoral y será tema de debate. Uno ve que algunos candidatos ya están cambiando su discurso, algunos candidatos que lideran las encuestas empiezan a modelar su discurso oponiéndose a un Transmilenio que hace unos años no les parecía tan mala idea. Yo celebro que no se haga, porque no podemos caer en pensar que la única solución de movilidad posible hoy en el año 2000, casi 20, sean unos buses a diésel.
Lo que proponía este proyecto era extremadamente caro. Estamos hablando de que el presupuesto de esto arrancaba en 2.4 billones de pesos. Eso es una exageración, porque dados los sobrecostos históricos de Transmilenio, seguramente nos estábamos acercando a los 3.000 millones, a los 3 billones de pesos. Eso es cerca de 50 millones de dólares el kilómetro. Y con ese dinero se puede pensar en otras soluciones, y lo digo abiertamente, en soluciones férreas que tienen un valor de inversión quizás mayor, pero cuyos costos operativos a largo plazo terminan siendo mejores, y que además, cuando uno cuenta las externalidades negativas, que aquí nunca las cuentan, pues terminan siendo mejor negocio para la ciudad y para la sociedad. ¿Qué pasa? Pues aquí hay unas personas interesadas en sostener un dogma desde la academia y desde la política, para convencernos de que la única opción de movilidad en Bogotá se llama Transmilenio, y resulta que eso no es así. Los costos lo demuestran. Por ejemplo, el deprimido de la calle 72 era una obra desproporcionada, una obra de unas proporciones gigantescas, simplemente para poner unos buses. ¿Dónde queda el cuento que nos echaron en 1998 cuando dijeron que cada kilómetro de Transmilenio iba a costar 5 millones de dólares? Aquí se hizo ese experimento del que hablábamos al principio por una única razón, y era decir que los costos eran sustancialmente menores. Hoy, después de muchos años de invertir cantidades enormes de dinero en este proyecto, pues nos damos cuenta de que los costos no son tan bajos como nos prometieron, y que la calidad del servicio tampoco es la mejor, y que además el modelo de negocio, que esto es muy importante resaltarlo una y otra vez, el modelo de negocio siempre generará una baja calidad del servicio. Aquí los operadores tienen que ganar dinero, y ganan dinero en buena medida apalancados en un mal servicio. Entonces, mientras esto no cambie, mientras la tarifa siga siendo altísima y mientras la dignidad de los pasajeros esté en cuestión cada vez que alguien se sube a Transmilenio, pues la gente no va a tener apropiación por el sistema. Aparte también de los costos urbanos que implica hacer estas troncales de buses segregados. Yo pues quiero invitar a los televidentes a que simplemente bajen a la Caracas y vean qué es Transmilenio. Hacer una troncal de Transmilenio por la séptima es exactamente igual que convertirla en una segunda Caracas. Quiero mencionar una cosa también, y es la afectación al patrimonio. Lo que pasaba con el Parque Nacional, pues era una cosa completamente descabellada. A mí no me cabe en la cabeza que una sociedad permita que el Parque Nacional, que es un bien de interés cultural, se le quiten 4.000 metros cuadrados, se destruya una alameda, se destruya su diseño y se le ponga una estación de Transmilenio enfrente, simplemente porque dicen que no hay otra opción. Eso no puede ser así. Y el gobierno Santos, la ministra Garcés del gobierno anterior, la ministra de Cultura, aceptó sin ningún problema eso, con una excusa que cuando uno lee las actas pues es un argumento completamente peregrino. Dice la ministra, pues es que si lo hubieran atravesado por la mitad del parque, pero es que solamente es por un ladito. Entonces, esto a mí no me parece serio, la verdad. José Stalin, ¿en tu opinión? Pues digamos que Transmilenio hay que entenderlo en varios tramos, o sea, el tramo que está desde la calle Sexta hasta la calle 26, de la calle 26 como hasta la calle 45, de la calle 45 hasta la calle 72, de la 72 como hasta la 127 y de la 127 hasta la Caro. En cada uno de esos tramos hay usos del suelo, es decir, hay residencias, hay sector comercial, hay sector empresarial como tal. Cuando exista una solución tipo Transmilenio o una solución, digamos, como un Regiotram, algo parecido, va a haber un cambio en el uso del suelo. En palabras más cortas, se va a correr la frontera del uso residencial. O sea, tarde o temprano, como se ha visto en las estaciones de Transmilenio, esto va a afectar las residencias que están cerca, y tarde o temprano se va a convertir en comercio informal, después en comercio formal como tal, y va a haber una expansión de la, digamos, de la frontera comercial y una reducción de la frontera residencial como tal. Entonces, hay que mirarlo también, no solamente en la línea de infraestructura que se crea, sino el impacto en el uso del suelo alrededor como tal. ¿Sí va a haber una solución que se necesita? Sí, por supuesto, pero también hay que mirarlo en el deterioro o beneficio que tenga alrededor de esto. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Uno, por ejemplo, ve los renders y parece muy bonito, pero hay que colocarle la óptica de que estamos en un país del tercer mundo donde hay pobreza y donde va a haber inseguridad y donde hay que mitigar esos efectos colaterales en ese sentido. En conclusión, sí se necesita una solución de movilidad, posiblemente Transmilenio, estoy de acuerdo con Carlos, no es la mejor opción, pero existen otras soluciones, pero hay que mirar un poco los efectos colaterales que también. ¿Estamos atrapados detrás de esto en un problema de especulación inmobiliaria?
En el caso de la séptima, yo no creo que ¿O tanto. un problema de molestia social? En el caso del metro claramente lo es. El proyecto del metro que está planteando esta administración lo único que busca efectivamente es cambiar el uso del suelo para beneficiar a unos desarrolladores privados que han financiado las campañas de estos políticos y que están... El mismo gerente del metro pues, era un desarrollador inmobiliario de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo antes de asumir como gerente del metro y volverá a hacerlo cuando deje de ser gerente del metro. Esto es claramente una puerta giratoria de esas que son tan comunes en el Estado colombiano. Pero lo que sí hay en la séptima es un problema de inconformidad de la ciudadanía ante una administración abusiva. A mí me parece clave pensar, por ejemplo, cómo han falseado las discusiones técnicas para justificar un proyecto que es injustificable. Cuando uno mira, José Stalin, por ejemplo, el análisis de las matrices de demanda que se hicieron para este proyecto, muy hábilmente la administración siempre dejó por fuera de esos estudios esa línea de metro entre la calle 26 y la 72. ¿Por qué? Porque la Caracas ahí es básicamente una paralela de la séptima, están muy cerca. Y en los estudios de demanda se suprime esa línea de metro para justificar el volumen de pasajeros en la séptima. El volumen de pasajeros en la séptima no está. Hoy ese corredor está transportando unas 18.000 personas con unos buses que están ahí, que no tienen un carril preferencial, eso lo dejaron morir. Hay maneras de darle a ese carril preferencial pues un mejor funcionamiento, eso se dejó olvidar por completo, eso se dejó completamente olvidado. Y así todo está transportando 18.000 pasajeros. Con esta inversión de 2.4 billones mínimo, subiría a 24.000. Es muy bajo. 18.000, 24.000, ¿con qué medida de tiempo? Por hora por sentido. Por hora. Así es como se miden estos pasajeros. Entonces tendríamos un aumento de 6.000 pasajeros por hora por sentido, con una inversión de 3.000 millones de pesos. Eso no se justifica. Y ni siquiera esos 25.000 podrían alcanzarse porque los estudios, como les digo, están falseados. Uno no puede dejar por fuera supuestamente el que va a ser el proyecto de movilidad más importante en la historia del país cuando hace ese tipo de proyección. Entonces a mí me parece que ha habido muchos engaños ante la opinión pública, hay unos medios de comunicación que están plegados alrededor de defender a esta administración y ha habido mucha desinformación. Afortunadamente, pues los vecinos de la séptima pues son personas que lograron organizarse y dar esta batalla y además ganarla. En ese contexto, José Stalin, entonces la Procuraduría tenía razón al paralizar la obra del Transmilenio por la séptima. Sí, hace poco ustedes tenían una discusión muy interesante sobre el plan de ordenamiento territorial y sobre para qué se hacía y preguntaban como a quién beneficiaba. Aquí hay que mencionar de que a quién beneficiaba hay que distinguir entre los grupos de interés, entre los grupos de presión, ¿sí? Y entre esos dos grupos de interés y presión, a ver quién tiene más pulso para que sus intereses queden plasmados en un plan. De la misma forma, justamente se hace cuando se mira la solución de movilidad por la séptima. Hay unos grupos de interés, la familia, las empresas, hay unos grupos de presión también, la familia, las empresas, los desarrolladores, y hay un pulso en ese sentido. Los ciudadanos común y corriente lo que tenemos es la Constitución. La Constitución. Los ciudadanos común y corriente no tenemos poder político y algunos ciudadanos solamente tienen algún poder como de opinión. Pero lo que se requiere aquí es justamente de que la Constitución prevalezca sobre los intereses, que el bien general prevalezca sobre el bien común y que el espacio público no es un negocio, sino un espacio donde se tiene que desarrollar lo público como tal. Carlos, quedan 40 segundos y la pregunta es esta. ¿Qué futuro le espera a una ciudad del tamaño que ya tiene Bogotá y la ciudad real es mucho más de lo que nos han dicho que es el municipio de distrito capital, sin un sistema de transporte masivo serio y además sobre el resto de infraestructuras que se desprenden de ese sistema masivo? El futuro es muy oscuro y estamos en un momento realmente de quiebre. El COMPES 3900 del 2017 plantea un escenario que es, en mi opinión, apocalíptico, que es el mismo que se plantea en el POT de Enrique Peñalosa. Y es un mar de buses por toda la ciudad. Una ciudad donde se ha consolidado una tiranía de un sistema de transporte que ha demostrado no ser suficiente. Esto es un experimento que no se ha llevado a cabo en ninguna otra parte del mundo. En todas partes, la única solución de transporte para una metrópoli es una red de metro.
Hoy Bogotá tiene los recursos para comenzar la construcción de esa red de metros y resulta que el dinero se va a dilapidar nuevamente en un experimento fallido. Entonces yo, como veo el futuro, es bastante oscuro. Espero que estas elecciones al menos pues nos den una luz de esperanza en que no vamos a seguir por un mismo camino que ya ha demostrado ser errado. Bueno, hemos llegado muy preocupados al final de esta emisión de Punto Crítico. Profesor José Stalin Rojas, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, encantado siempre estar acá. Diseñador Carlos Carrillo, muchas gracias por estar con nosotros hoy. A ustedes muchas gracias por la invitación. Y los esperamos a ustedes en una próxima emisión. Muy amables.